Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Mitad de Semana, este espacio de Amnistía Internacional donde nos encontramos todos los miércoles, pero hoy jueves por ser una edición especial y además con un horario especial para hablar sobre los temas que están siendo tendencia. ¿Qué tal? ¿Cómo les trata el frío? Se vino este descenso de las temperaturas de las que se estuvo hablando en el transcurso de los últimos días. Tenemos ahora mismo una temperatura de 9 grados, 9 graditos, así que los amantes del frío estamos agradecidos y contentos. Pero contame vos qué tal, ¿te gusta este fresquete o preferís el calor, ese calor que hace casi todo el año en realidad en Paraguay? Déjame aquí en los comentarios en la parte de abajo. Hoy me acompaña Damari Yenta, nuestra intérprete de señas para las personas con discapacidad auditiva. Como saben, ofrecemos una comunicación inclusiva para llegar a más gente. Y les decía que este es un espacio de entrevistas para hablar sobre los temas que están siendo tendencia y sin duda el tema que está haciendo tendencia y que generó indignación en la ciudadanía en los últimos días es el caso, el caso de Alexa Torres. Tuve una Alexa Torres y la sentencia de estos jueces que votaron por la absolución del sacerdote. Entonces, hoy vamos a conversar con dos profesionales, una profesional del derecho, la otra una investigadora. Hoy las mujeres están al poder porque, fíjense, estoy yo, pero está la intérprete de señas que es una mujer y además tenemos dos entrevistadas, así que hoy el programa está compuesto mayoritariamente por mujeres. Así que quiero saludar ya a nuestra primera entrevistada. Ella es abogada, es feminista y es defensora de los derechos humanos, miembro, por supuesto, de Amnistía Internacional. Buen día, Clara Rosa Gallardone, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, esperando ser útil a alguien, porque es tan difícil todo este tema, pero yo no te quiero señalar, para mi criterio, no votaron por la absolución, votaron por la impunidad de todas las personas que cometen actos de abuso sexual. O sea, Claro. más fuerte aún el tema, Alexia, que solamente la absolución del sacerdote. Exactamente. Y estuve leyendo incluso esta mañana, antes de empezar el programa, un debate que hacían sobre si es que por qué quieren atacar a la catedral, al edificio de la catedral. Y decían los internautas que ahí no está la justicia, pero no se trata solamente, es que no, para empezar, luego no hay ninguna intención de quemar el edificio de la catedral, como están diciendo, pero además el edificio es un símbolo de la iglesia, porque decían alguna gente, ¿por qué no se van a hacer las manifestaciones en el Ministerio Público, en el juzgado, en lo que sea? Porque, pero es que el edificio de la catedral es un símbolo muy representativo de la iglesia, y el jefe máximo de ese edificio que es de la catedral, Monseñor Edmundo Valenzuela, fue el que se pronunció tan nefastamente sobre el caso específico de Alexa, ¿verdad? Había dicho, no hagamos de una piedrita una montaña. Vamos a abordar este tema, Clara Rosa, y para arrancar quisiera pedirte que me expliques en qué consiste esa acordada del 667, la acordada 657 en realidad, por la cual se establecen las directrices de la política institucional de transversalidad de género en el Poder Judicial. Me permitís una sonrisa, Todas porque las que quieras. en realidad es papel mojado. Todas las Así. leyes y todas leyes directivas, protocolos, son papel mojado. Sí, fíjate que eso es apenas una acordada del 2010 de la Corte Suprema de Justicia, de la época de Torres Kinzer, pero estuve leyéndola completa y habla de la Constitución, de la Convención, de CEDAW, de la Ley 605, que también es de violencia contra la mujer. Habla de todo eso. Da sí lineamientos, pero en realidad no dice nada. No dice nada
se cumpla, no dice nada que exija, no dice nada que enseñe en realidad. O sea, es una declaración muy linda, un acuerdo que está hecho para la galería, para el aplauso, pero yo no sé si, porque eso se tiene que hacer carne en los jueces y juezas, en todo el sistema del Poder Judicial. Una de las obligaciones que tiene ahí, por ejemplo, es dar cursos en forma permanente de capacitación en género, de capacitación en derechos humanos y qué sé yo. Y eso no existe, no existe. Y si es que existe, existe como maquillaje, existe dentro de un proyecto, de un programa que no hace, que no se hace, que no hace mella realmente en las personas. Y no solamente tenemos este caso es un caso realmente grave, grave porque hace que miles de mujeres y también quizás de varones no puedan hacer denuncias por la impunidad que dio esta sentencia. Es uno de los juicios más difíciles de todo lo que tenga que ver con sexualidad. Es muy difícil de demostrar y encima en un tema tan claro como esto, tener... ¿Querés que te cuente una cosa? Yo pienso que los jueces crearon una nueva figura, porque cuando vos lees el artículo penal, en ningún momento establece que tiene que ser varias veces, en ningún momento. Crearon uno nuevo, tenían una fantasía en la cabeza y bueno, pues Bueno, pero pusieron su fantasía ahí. Pero vayamos por parte entonces, Clara. Hablemos entonces sobre el artículo 133 y qué es lo que dice sobre acoso sexual. Está bien, La pucha, yo no sé de memoria lo que dice, pero los presupuestos pero del ¿qué inciso conducta A... prohíbe? No, ¿qué conducta es la que considera delito? Considera delito, o sea, comencemos por ahí, el tema de todo lo que tiene que ver con la sexualidad, ¿qué es lo que defiende? Defiende la autonomía, defiende la libertad, defiende la dignidad de las personas, porque también el delito no está, estamos en amnistía, que es de derechos humanos de hombres y mujeres, también un hombre puede eventualmente hacer una denuncia de que es acosado por su jefe, por ejemplo, que debe haber cientos de casos, pero en ningún momento habla de que tiene que ser habitual, de que tienen que ser 2 o 3 o 5 veces. Entonces, está inventada la figura, se aparta de la ley, se aparta del Código Penal, se aparta de lo que claramente está establecido en la ley y hace una nueva figura que exige un nivel de dependencia económica, que exige un nivel, que exige que sea habitual o frecuente o lo que sea. Porque la sentencia es un adefesio jurídico, la sentencia realmente no resiste el menor análisis ni siquiera de una persona medianamente estudiosa del derecho de primer curso, de segundo curso. O sea, la indignación es válida y la indignación creo que estos jueces son un peligro para la sociedad realmente. Bien, estamos conversando entonces con Clara Rosa Gallardone, abogada, feminista y defensora de los derechos humanos. Nos está comentando que el artículo 133 del Código Penal, en el cual se habla sobre el acoso sexual, lo que defiende es la autonomía sexual. La autonomía sexual, exactamente, y que tiene dos componentes para que se dé el acoso sexual: el hostigamiento
por una parte, y por otra parte el abuso de poder o el abuso de influencia. Y nos está comentando Clara Rosa que para que se dé ese elemento de hostigamiento no es necesario que se repita el acto, por ejemplo, como el caso de Alexa, que se repita un manoseo. Es lo que estás diciendo, Clara. Que se repita absolutamente nada. Y las mujeres, yo creo que a mí personalmente, hay miradas, yo te cuento, y cualquier mujer te lo puede decir, hay miradas que son que significan un hostigamiento. Hay miradas que te miran de arriba abajo con una lascivia, con asquerosas, así directamente. Y realmente, ¿cuántas veces es cierto, cuántas veces me tiene que mirar una persona? No sé, creo que tenemos que hilar mucho más fino en el tema de los derechos humanos y en el tema de cómo se clasifica, cómo se mira el tema según seas hombre y seas mujer. Porque yo no sé, posiblemente, y te digo así absolutamente de forma irresponsable, muchas personas que están en el Poder Judicial son víctimas también de acosos. Y si dentro mismo del Poder Judicial está el acoso, y lo sabemos, y se dicen los pasillos, y se conocen los acosadores, desde la Corte Suprema de Justicia hasta jueces y secretarios y lo que sea, entonces es muy difícil cuando no existe una garantía de defensa de derechos. Y Alexa, el Poder Judicial, este juzgado de sentencia, este tribunal de sentencia, le dijo, bueno, ¿saben qué? No nos interesa el tema de los derechos humanos sexuales de las mujeres, no nos interesa la libertad de las mujeres, no nos interesan, déjense de denunciar si es que no tienen pruebas de acoso así, qué sé yo, no Casi sé. violación, ¿verdad? Pero lo que pasa es que cuando los tienen, vamos al caso Kriskovich, cuando los tienen, tampoco funciona el Poder Judicial. O sea, el Poder Judicial tiene un camino muy sinuoso, y en estos casos ni siquiera es sinuoso, pienso, porque permanentemente están dictando sentencias que tienen que ver con la violación de derechos humanos elementales de las personas. Clara, y volviendo al tema del artículo 133 y el tema del acoso sexual, habíamos dicho, bueno, el hostigamiento es uno de los elementos para que se configure este tipo penal, y el otro es el abuso de la influencia o de poder, ¿verdad? Que supuestamente no se dio en ese caso. Por eso quiero preguntarte, vos que sos abogada, Clara, ¿es necesario que haya una remuneración de por medio entre víctima y victimario, que haya un contrato o que la víctima esté recibiendo un pago mensual o un salario para que se dé esa relación de influencia o de poder? Totalmente no. Vamos a suponer un caso dentro del Poder Judicial. Vamos a suponer que una persona de una secretaría que no tiene nada que ver haya un juez acosador, y esa persona acosada no pertenezca a ese juzgado. También hay un acoso, también es un juez que no depende, ella no depende de ese juez, no tiene una relación de dependencia directa con ese juez que la está acusando. Entonces, están buscando, así como buscaron palabras para dejarlo impune a Kriskovich, también buscaron palabras para dejar impune a este caso, a este sacerdote de Limpio. Que te cuento, y te lo voy a decir de la forma más irresponsable del mundo. Yo estoy absolutamente segura que son muchísimas las víctimas
de Salinas. Salinas es el apellido de él, ¿no? ¿Sí? Creo. El sacerdote. El sacerdote. Silvestre Olmedo, en realidad. Perdón, Silvestre Olmedo. Bueno, yo estoy absolutamente segura que son muchísimas las víctimas. Yo no creo en un hecho aislado de hostigamiento de él. Y estoy segura que hubo casos que mucho más graves inclusive. Alexa lo que hizo fue animarse, tuvo la valentía, porque hay que ser muy, muy valiente para denunciar estos casos. Hay que ser muy valiente, es muy problemático conseguir testigos, es muy problemático que te apoye la familia, que te apoye la sociedad. Fíjate las cosas horribles que la sociedad de Limpio, las mujeres tenían unos carteles que decían, el hombre va hasta donde la mujer le deja, o sea, cosas absurdas. Cosas absurdas, quiere decir, con eso están justificando cada violación. Están justificando violaciones de niñas, de niños, embarazos. O sea, es una cosa absolutamente increíble lo que le pasó a Alexa y pienso que deben ser, uno, los jueces suspendidos y lo otro también que deben ser, que el próximo tribunal, todavía no se leyó la sentencia, la sentencia, quién sabe cuántas cosas nos va a tener, nuevas, entre paréntesis, no sé cuándo se lee la sentencia, creo que es mañana o la otra semana. Vaya a saber cuántas cosas más tiene la sentencia que van a escribir y van a hacer conocer. Debe tener más barbaridades, o quizás sacaron algunas cosas, pero la apelación yo sé que se va a dar, hay gente muy, muy capaz detrás y espero que el próximo tribunal y espero que la Corte y espero que el Consejo de la Magistratura también actúe de acuerdo a lo que debe ser, porque estos jueces lo que mostraron fueron dos cosas, ignorancia y mala fe. Ignorancia y mala fe. Ambos o los dos. Pero si tenemos acordada, si tenemos un artículo 48 de la Constitución Nacional, si tenemos convenciones, si tenemos tantos casos, quiere decir que no leen, que no escriben, que no... Bueno, son jueces normales porque aquí en el Paraguay lastimosamente la capacidad de ignorancia de nuestros jueces y juezas es así, no tiene límites. Bueno, y para ir cerrando también, Clara, además de agradecerte por tu tiempo, podemos deducir de todo lo que acabas de exponer la importancia y la necesidad de que la justicia tenga una perspectiva de género, ¿verdad? O sea, estuviste hablando de la acordada, que decías que es letra muerta prácticamente, La pero... Constitución es letra muerta. Calcula que una acordada, que es el último escalón dentro del Poder Judicial, la Constitución es letra muerta. La Constitución dice en el artículo 48, el Estado promoverá políticas para que la igualdad sea real y efectiva. Bueno, ¿eso qué significa? Conocer los temas de género, conocer la situación diferenciada que tiene un hombre y una mujer, o vamos a poner la situación diferenciada que hay ante el acoso, la situación diferenciada que hay de poder, de la situación, del miedo, de la impunidad que gozan todos los violadores de derechos sexuales. El tema es que la sexualidad de las mujeres o la sexualidad de las niñas y niños son totalmente ninguneados. La Fiscalía, yo no sé cuántos casos tiene. Tenemos, qué sé yo, el año pasado más de 600 niñas embarazadas, el año antepasado también. Quiero saber cuántos de esos casos, niñas, estoy hablando de niñas menores de 14 años, ¿cuántas de esas personas
están en la cárcel, por ejemplo. Yo pregunté varias veces cuántos violadores, abusadores están en la cárcel y nunca me dijeron, nunca me pudieron decir y le pregunté a la fiscalía también, o sea que es más importante, qué sé yo. Creo que ellos van dando, tampoco le dan importancia a la violencia contra la mujer, tampoco le dan importancia a todo lo que tenga que ver con derechos humanos en realidad. Las cosas a veces son importantes. Robar un teléfono es más importante que un toqueteo, que una... Y hay una cantidad de gente que está por robo o por intento de robo y gente que en realidad ha violado, gente que en realidad ha abusado, está por ahí. Cosa que yo no es que quiero que toda la gente esté en la cárcel, ojo, creo que no pasa por ahí, pero sí pasa por darle importancia, aunque sea que le den la debida importancia a todo lo que tiene que ver con la libertad, la dignidad, el derecho a la integridad de las personas en forma física y psíquica, porque el tema del abuso sexual en cuanto habla de una palabra que era hostigar. Hostigar se puede Hostigamiento. hacer. Yo sé que es quizás muy subjetivo, pero eso pueden hacer, y tuvieron en este caso, esta chica, tienen elementos de se fue a hacer un estudio, siguió un tratamiento, se sintió hostigada, se sintió violentada, se sintió violada por él. Ese es el tema. ¿Le toqueteó? No, se sintió violada, violada. No nos dejemos de jorobar. No le violó, es cierto, pero yo creo que un tocamiento no consentido, no querido, no, no buscado, es una violación. De hecho, tengo entendido que antes se llamaba luego así, en el Código Penal se hablaba de violación y después eso se modificó y está quedó como está actualmente, ¿verdad? No, son cosas diferentes, son Son cosas cosas... diferentes, porque ahí hay la violación y el abuso dependen de la edad y dependen, tienen más sexualidad dentro. El otro, el acoso sexual, sin embargo, no llega al abuso ni a la violación, pero tiene que ver con lo mismo, tiene que ver con la violación de tu libertad, con la violación de tu tu integridad, de tu autonomía sexual. Ahí está. Bueno, Clara Rosa, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros, por esta entrevista y bueno, nos quedamos con todo lo que dijiste. Vamos a guardar esta entrevista para poder verla después porque es de esas conversaciones que uno quiere volver a ver más tarde para procesar todo. Para Muchísimas gracias, criticar Clara. todo lo que dije y lo que no dije. No, Muchas gracias, no, muchas gracias. Realmente el tema es preocupante por el freno, En forma especial es por el freno para denuncias de acoso sexual. Hace que ese artículo, que ese delito quede impune por siempre y para siempre. O sea, como siempre, hay pocos delitos de acoso sexual que tienen una... Y fíjate vos, y con eso ya termino, fíjate vos que el tema de Fiorella Migliore, que le tocó una vez en la bicicleta en la calle un chico, fue multado, penado, criminalizado no, pero sí fue tratado como un delincuente. Y como en este caso, y era un chico desconocido, no había ninguna relación entre este chico y ella, fue tomado en diferente forma. Yo recuerdo muy bien el tema. Yo también me acuerdo, ahora que lo mencionas, no estaba relacionando, pero ahora que lo mencionas, me acuerdo y es así mismo. Clara Rosa Gallardone, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, muy buenos días y espero ser útil
en todo lo que puedo, cuenten conmigo para el tema. Muchas gracias. Bien, así estuvimos hablando con Clara Rosa Gallardone. Ella es abogada, feminista y también defensora de los derechos humanos. Quiero saludar ya inmediatamente entonces a nuestra siguiente entrevistada que ya está esperando con nosotros acá. Clide Soto, muy buenos días. ¿Cómo estás? Hola, buenos Hola, días. Clide. Buen ¿Qué día. tal, Jorge? Muy Buen bien. Te día. agradecería, Clide, que puedas activar tu cámara. Sí, en la parte de abajo tenés el icono que Sí, dice, ese apretás y ya. ya vamos a poder verte. Voy a aprovechar para hacer algo que no se debe también yo, porque me preocupa que salga así como muy blanco y no, parece un fantasma, no se me ve bien. A ver, ya no sé más cómo poner para que... Ahí parece que se me ve un poquito mejor. Bueno, Bueno, ¿cómo ahí estás, se... Clide? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Damari? ¿Cómo estás, Jorge? Buen Muy día a bien. toda la audiencia. Ahora que estamos contigo, mejor todavía. Y queremos hablar sobre este tema del caso Alexa, pero en general queremos hablar primeramente en términos más genéricos sobre el acoso sexual, Clide. Sí. ¿Qué te parece si empezamos explicando lo que es el acoso sexual? Si el acoso sexual está reflejado en algún instrumento normativo, ¿cuál sería? Sí. Bueno, el acoso sexual es una conducta de naturaleza sexual que es invasiva, que es no deseada por la contraparte, ¿no? Y que puede ser expresada de manera verbal, puede ser no verbal, puede haber o no contacto físico, esto es muy importante, puede ser entre personas del mismo sexo o de distinto sexo, pero el hecho que caracteriza el acoso sexual es la disparidad de poder y de influencia presente en la relación. Y esto es bastante importante porque de eso se trató, por ejemplo, en el caso Alexa, cuando se dijo que al no haber remuneración no se podía configurar el hecho punible o el delito en este caso, porque es un delito. Los delitos son los que tienen hasta 5 años de pena en el marco penal, ¿no? Entonces, sin embargo, es clarísimo que el acoso sexual no se trata necesariamente de dinero, se trata de relación de poder. Y las relaciones de poder son múltiples, son muy amplias, diferentes. Hay muchas situaciones en que una persona tiene, como dice nuestro Código Penal, autoridad o influencia suficiente como para configurar el acoso sexual, ¿no? O sea que no hace falta Entonces, que haya una remuneración de por medio, ni un no, no, contrato no. laboral. No, no, no. Y esto está legislado, que es tu otra pregunta, en el Código Penal y está también incluido en el Código Laboral paraguayo. En el Código Penal es lo que más se conoció ahora y es un artículo muy corto pero bastante contundente. El artículo dice: el que con fines sexuales hostigar a otra persona abusando de la autoridad o influencia que le confieren sus funciones será castigado con pena privativa de libertad de hasta 2 años. O sea, eso es lo que dice el artículo, ¿no? Entonces, aquí está presente el hecho fundamental del acoso, que es la disparidad de poder, la autoridad o la influencia, que se puede dar bajo diferentes circunstancias. Imagínate si una persona para comer depende de mí, ¿no? Para obtener comida. Ahora que estamos en un tiempo de pandemia, donde un kit alimenticio puede marcar la diferencia entre comer o no comer, ¿no? Podría haber un hecho de acoso sexual si es que como parte de un intercambio se exige para recibir el kit, por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿no? Para recibir Claro. el kit se exige un favor, una conducta sexual no deseada. Una conducta sexual muy no deseada es un término muy amplio, ¿no? No Y es un además, término preciso. Entonces, además, esto no dice la ley, pero en las reflexiones nuestras, el acoso no necesariamente es un contacto físico. Es más, muchas veces no se llega al contacto físico, ¿no? claro.
Y parece que vamos a ser repetitivos, pero es importante aclarar los dos elementos que hacen al acoso sexual. El hostigamiento, vamos a reiterar que no es necesario que se repita la acción, yendo al caso específico de Alexa de manoseo, por una parte, y por otra parte, lo que acabas de mencionar, el abuso de poder o de influencia, que no es necesario que haya un contrato laboral de por medio o una remuneración. Y hilando más fino, Cliden, ¿te parece que un sacerdote tiene, entre un sacerdote y un feligrés, hay una relación de poder, hay una relación de influencia, aunque sea emocional? Sí, sin duda alguna. Hay una cantidad de funciones en la sociedad que implican un poder que no siempre es económico, sino que muchas veces es simbólico y también es psicológico, ¿no? En esa posición están muchas personas que se dedican a profesiones que implican la atención o el brindar servicios a las personas que son fundamentales para su bienestar. Por ejemplo, médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, psicólogos, psicólogas, abogados, abogadas, todos los funcionarios y funcionarias del Poder Judicial y en general de los servicios públicos, que muchas veces son servicios fundamentales, ¿no? Entonces, en todas estas situaciones que implican un poder porque la persona necesita el servicio que está ofreciendo o que intermedia la persona con la que se está vinculando, existe una influencia. O sea, si yo tengo el poder de dejarle sin luz a una familia, ¿no? Y podría eventualmente abusar de ese poder. Acá de lo que se trata es de impedir el abuso de un poder. O, por ejemplo, una persona que se dedica a la atención psicológica tiene una enormísima influencia sobre la persona que atiende, ¿no? En un contexto clínico. O médicos, médicas, ¿no? Muchísima influencia. Y la autoridad o la influencia, entonces, es la que se tiene que considerar para determinar los casos de acoso sexual. Y en este caso, un sacerdote obviamente es una persona guía espiritual, un cura párroco, es un encargado de un espacio concreto, territorial, local, donde se reúne su feligresía, tiene un poder espiritual, un poder simbólico muy importante otorgado por su comunidad, ¿no? Decime, Clide, ¿hay otro tipo de agresiones sexuales además del acoso? ¿Cuál sería la diferencia entre los demás tipos? Sí, sí. Bueno, una cosa que quería agregar antes de pasar a eso es que el acoso sexual también está legislado en el Código Laboral. Y Ah, esto es muy importante porque esto fue una modificación que se incluyó en el Código Laboral en el año 95, porque ya en el 93 se había aprobado el Código Laboral actualmente vigente, pero sufrió varias modificaciones con el transcurso del tiempo. Entonces, en el año 95 se logró que se incluya el acoso sexual como causal de despido justificado y de renuncia justificada. ¿Qué significa esto? Que si una persona es empleada y se comprueba que cometió actos de acoso sexual, puede ser despedida con causal justificada, ¿no? Esto significa que entonces no tiene derecho a una cantidad de prestaciones o de remuneraciones a que tiene derecho una persona cuando es despedida sin causa justificada, ¿no? Y claro. por otro lado, también muy importante, la persona empleada puede alegar acoso sexual como causal de renuncia justificada. Y esto es genial porque eso significa que la persona ofendida, digamos, agredida en este contexto, puede renunciar y tener derecho a que se le reconozca como si fuera un despido injustificado y se le paguen cuestiones como todas estas cuestiones en el ámbito laboral, ¿no? Y esto está legislado, ¿no? Entonces, causal de renuncia y de despido justificado para las personas trabajadoras. Importante este dato, ¿eh? Porque a veces Es, uno no maneja si no está muy metido en el ámbito jurídico, pero es realmente importante. Entonces también
si es que una persona fue acosada en el ámbito laboral, ese es un Ajá. motivo de renuncia y al darse su renuncia, ella debe percibir los beneficios como si fuera un despido injustificado. Exacto, exacto, pero claro, esto no es digo nomás y ya, sino hay que hacer todo un Claro. procedimiento, ¿no? Y muchas veces el problema con el acoso sexual es que la comprobación es extremadamente dificultosa, ¿no? Y Ujú. muchas veces no existen como pruebas que la gente pueda haber ido recogiendo de la ocurrencia del hecho y frecuentemente las víctimas prefieren no denunciar por eso. Por eso el caso Alexa es tan importante porque en este caso sí había pruebas. Por eso el tribunal tuvo que aceptar que hubo la conducta, pero interpretó como que no funcionaba o no Se respondía ajustaba. a no se ajustaba a la norma referente al acoso sexual, que es lo que la sociedad está debatiendo para mostrarle que sí se ajusta a lo que el Código Penal dice y se ajusta además a todos los análisis que hemos realizado desde el movimiento feminista, desde los estudios de género, acerca de cómo opera este tipo de situaciones, ¿no? Con relación a tu otra pregunta, que es cuáles son los otros tipos penales o configuraciones de hechos punibles o de agresiones sexuales, en nuestro Código Penal existe todo un capítulo referido a los hechos punibles contra la autonomía sexual, ¿no? Y ahí hay diversas figuras. Yo no soy abogada, entonces no voy a entrar en un detalle, pero están muchísimas figuras referentes a cuando hay un hecho punible contra la autonomía sexual de las personas. Entre paréntesis, quiero decir, porque esto, imagínate que el Código Penal ya tiene unos buenos años, es de los años 90, ¿no? Pero cuando se discutió este tema, muchísima gente antiderechos ya se oponía a que se les llame hechos punibles contra la autonomía sexual, alegando lo mismo que hoy alegan con relación a todos los derechos sexuales y reproductivos, que el aborto, que el matrimonio gay, que todas esas cuestiones. O sea que esta es una historia antigua ya la que estamos viviendo hoy en día en muchos espacios. Bueno, pero por ejemplo nomás, para poner un ejemplo, yo quiero decir que uno de los hechos punibles que está tratado en el Código Penal es la coacción sexual y la violación. ¿Y cuál es la diferencia entre una coacción sexual y la violación? Y esto yo lo digo leyendo nomás el código, no porque sea abogado, porque haya estudiado muchísimo este tema, sino porque al leer ya te das cuenta. La coacción sexual implica que haya fuerza o amenaza o peligro presente para la vida o la integridad física de la persona, ¿no? Y quien use esta amenaza o peligro o peligro presente o futuro para la vida e integridad física de la persona para hacerle aceptar o padecer en su persona actos sexuales, está cometiendo coacción sexual, ¿no? Entonces, incluso ahí yo digo, ¿verdad? Un manoseo implica un contacto físico. Esta persona que fue juzgada se fue por detrás y le tocó los senos a la persona denunciante, a Alexa. O sea, estamos hablando de un acto de agresión que está casi, diría, a caballo entre lo que puede ser un acoso y un abuso sexual. O sea, si esa persona no hubiese tenido la negativa y la defensa que tuvo enfrente, podía haber llegado a más incluso, ¿no? O sea, estamos hablando de una agresión sexual bastante seria. Entonces, eh, el Código Penal habla de coacción sexual y habla de violación, y la diferencia es que en este caso estamos hablando de acoso, y el acoso es hostigar a una persona abusando de la autoridad o influencia. No implica necesariamente contacto físico, ni violación, ni que haya pasado a mayores. Implica hacerle la vida imposible a otra persona con los requerimientos sexuales indeseados, para decirlo de otra manera, ¿no? Y esto es muy importante porque hay muchas maneras en que el acoso sexual se da. A veces es y no necesita repetirse. Por ejemplo, yo he tenido testimonios de chicas jóvenes que van a pedir trabajo. Una vez nomás le ven al posible empleador y ya les acosa, ¿no?
O sea, ¿cómo le acosan a las chicas jóvenes diciéndole, genial, puedes obtener este trabajo, pero vamos a salir o tenés que venir a mi oficina en horas de la noche o tenés que hacer determinadas acciones con él, ¿no? Eso es acoso. Aunque no se repita ni una sola vez, es un acosísimo, ¿no? Para decirlo en otras palabras. Bien, sí. Impresionante como así como lo decías, sin uno ser profesional del derecho, ser abogado o abogada, leyendo el Código Penal, llega a estas conclusiones. Entonces, Ujú. ¿cómo es que, no sé, uno se pregunta, ¿verdad? Como jueces, personas que son estudiadas en la materia pueden hacer un análisis, una interpretación de esta manera, ¿verdad? Interpretar que para que haya hostigamiento tiene que haber repeticiones, ¿verdad? O que para que para demostrar una influencia es necesario un contrato laboral o un salario o O una un pago. remuneración económica, ¿verdad? Sí, increíble, Wow. realmente. Y después hay muchas cuestiones que incluso no son, yo considero que hay que atender que hay muchas maneras de hostigar a una persona sexualmente, ¿no? Pueden ser miradas, gestos, puede no haber contacto físico, ¿no? Eh, Hay casos en que las personas acosadoras envían mensajes de texto a altas horas de la noche o están solicitando acciones que no solicitan el resto de los empleados o de las personas bajo su influencia, ¿no? Hay muchísimas situaciones, ¿no? Burlas, molestias insistentes. En el contexto laboral está muy mezclado con el acoso laboral, con hacerle víctima a una persona de una serie de requerimientos y de respuestas desmedidas ante situaciones de la vida cotidiana laboral, ¿no? Mm. Lide, muchísimas gracias. Realmente aportaste luz a este tema. Necesitábamos conversar contigo, así que muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Saludos. Gracias, Damari. Y hasta la próxima. Nos vemos pronto. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao. Bien, así estuvimos hablando también con Clide Soto. Ella es investigadora social, feminista y defensora de los derechos humanos. Anteriormente también estuvimos conversando con la abogada Clara Rosa Gallardone sobre el caso Alexa. Y para ir cerrando nomás quiero reiterar la opinión de estas dos profesionales, una del derecho, la otra investigadora social, que sostienen dos cosas muy importantes. Para que se dé un acoso, bueno, y esto además está en el Código Penal, para que se dé un acoso sexual son necesarios dos elementos. Por una parte, el hostigamiento con fines sexuales y por otra parte, el abuso de poder o influencia. Y esto es lo que sostienen ambas entrevistadas del día de hoy. Por una parte, que para que se dé el elemento del hostigamiento no es necesaria la repetición de los actos, por ejemplo, del manoseo de senos. No es ni siquiera necesario el contacto físico por una parte. Y para el otro elemento, para que se dé el abuso de influencia o de poder, no es necesaria una remuneración económica, no es necesario un contrato laboral, no es necesario que existan pagos de por medio para demostrar que hay una relación de poder o una relación de influencia, y más todavía entre un sacerdote y un feligrés, que se entiende y se sabe que es una relación vertical, no horizontal. Muchísimas gracias a todos y todas por sumarse a esta transmisión. Ya saben que nos encontramos todos los miércoles. Hoy lo hicimos jueves, pero generalmente es miércoles a las 10 de la mañana, este espacio denominado mitad de semana. Pero el siguiente encuentro es el viernes, o sea, mañana, en el After de los Derechos a las 19 horas. Muchísimas gracias y que tengan un buen resto de semana.